Abrimos nuestras Biblias a la segunda carta a los Corintios. Ya estamos prácticamente terminando este libro tan intenso, tan actual, porque muchas veces hemos tenido y seguimos teniendo en general una idea romántica de que nuestros hermanos pues como que no tenían historias delicadas, no tenían vivencias desagradables, y la segunda carta a los Corintios nos ayuda a eso, a darnos cuenta de que aún estamos en este mundo y tenemos que luchar de nuestra parte. Tenemos que luchar. Dios pone la parte más importante, obviamente, pero nuestra respuesta determina mucho la naturaleza de lo que Dios nos va a ofrecer. Si me acompañáis en el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 12, vamos a leer a partir del verso 14. Y dice así: ahora por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no seré una carga, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitamos esto: yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os atrapé con engaño. ¿Acaso os he engañado por medio de alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu? ¿No hemos seguido en las mismas pisadas? ¿Acaso pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado por vosotros cual no queréis. Temo que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Temo que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la impureza, fornicación y lujuria que han cometido. Hasta aquí. Si recordáis, en días pasados mencionamos que en la segunda carta, o sea, en ambas cartas a los Corintios, recordemos, primera y segunda carta, hubo episodios delicados. Recordemos porque, algo que es muy importante entender es el tema de los ambientes. Corinto, hay que volverlo a decir, era una ciudad muy abierta, con mucha mezcla. Para que me entendáis, es como si hablásemos de un Madrid con muchos habitantes, con mucha gente. Obviamente, donde hay mucha gente, pues hay muchas cosas. Y donde hay muchas cosas, pues obviamente hay mucha gente que hace cosas que no agradan a Dios. Porque a mayor es el grupo humano, pues se ven más, afloran más los instintos, ¿no? Los instintos de aquellos que no quieren seguir a Jesús.
Y Corinto era una ciudad así, grande, con mucha riqueza, había mucho comercio, había mucha plata o muchos euros en aquella época, y entonces alrededor de todo eso se movía mucha gente con grandes pecados, diríamos. Estamos hablando ya de pecados vistosos. Y lo que suele ocurrir, donde hay una sociedad tormentosa, pues eso afecta a la Iglesia también. Porque la Iglesia, en principio, se nutre de personas que vienen de esos lugares. Y como ocurre muchas veces, vamos a los caminos del Señor, pero las cosas que llevamos en la mochila no necesariamente las hemos abandonado el primer día. Y Pablo tuvo que pelear muy duro con una serie de hermanos que, entre otras cosas, pues también se enfrentaron a Pablo. Hemos visto aquí cómo Pablo está pensando en visitarles por tercera vez. Dicen los estudiosos que Pablo estuvo con la iglesia de Corinto, o sea, como 3 veces. La manera de trabajar de Pablo es cuando estaba en un lugar, Dios le permitía, diríamos, se crean unos contactos, se crean unas relaciones y poco a poco se van levantando, diríamos, personas interesadas y el Espíritu Santo empieza a hacer la obra. Pablo está un tiempo allí, normalmente algún año, se crea, diríamos, una iglesia y otros hermanos de confianza se quedan para cuidarla. Porque Pablo era apóstol y una de las características del apóstol es personas que Dios los usa para abrir iglesias. Normalmente el apóstol no está en un sitio. El apóstol no está en un sitio. Para que me entendáis, casi es una persona itinerante. Está en un sitio, va a otro sitio, va a otro sitio, y Dios lo usa para abrir iglesias. En Corinto, pues uno de los que también conocemos por leer la Biblia es Tito. Tito, sabemos que hay una carta escrita a Tito. Tito es el que cuidó mucho de Corinto. Y claro, Pablo estaba al tanto, no por WhatsApp, no por móviles, no por internet, pero las noticias se movían y Pablo tuvo que exhortar mucho a esta iglesia porque fue grande su rebeldía, fue grande su desobediencia, o sea, hubo graves pecados. Pablo les avisa, les recuerda su entrega. Por ejemplo, si se mira despacio estos versículos, vemos que paradójicamente los corintios se dejaron seducir por otras personas que decían hablar de Dios, pero tenían otros intereses. Por eso insistimos tanto que cuando llegamos a los pies de Cristo es importante alimentarnos de la palabra, porque solamente alimentándonos de la palabra sabemos realmente qué es lo que pide Dios. Si no, es como que hemos sido seducidos por el amor de Dios. Nos hemos apropiado de sus promesas, sobre todo las iniciales, pero claro, si no alimentamos, si no tenemos una relación con el Señor, eso se va disminuyendo. Y al final, ¿qué hacemos? Pues funcionamos como cualquier organismo de la sociedad, ¿no? En la medida que las personas que estamos queriendo conocer a Cristo, estamos entre hermanos y, por ejemplo, algo que está muy de moda, cuestionar a las autoridades, cuestionar al que lleva, diríamos, la voz cantante.
empezamos a parecernos, diríamos, a un grupo de ciudadanos más del mundo. Por ejemplo, es muy frecuente, incluso hasta en las empresas, cuando se abre algo, como las personas, diríamos, emprendedoras, se juntan en base a una ilusión, en base a un proyecto, y luego cuando eso funciona bien, pues de repente ya no son tan amigos y ya empiezan las diferencias. Y a veces eso ocurre también en la iglesia. Cuando buscamos y miramos al Señor, muy bien, muy bonito, la relación fluye. Pero cuando no nos alimentamos adecuadamente, cuando no hacemos las cosas que le gustan a Dios, estoy hablando de, por ejemplo, no estudiamos la palabra, no pasamos tiempo con el Señor, no buscamos la alabanza, no buscamos la adoración, no, diríamos, porque estoy hablando siempre en un contexto de 24 horas. Siempre hemos insistido que domingo a la mañana un cristiano no se puede alimentar. O sea, solamente una comida a la semana sabemos que no es suficiente. Por tanto, es innegable que como seres sociales porque necesitamos estar unos con otros, hay familias que se han formado porque cuando hablas con ellos, ¿y tú por qué te casaste? ¿Y tú por qué? No, es que no quería estar solo. No, o sea, entre las cosas, ¿no?, que se escuchan. Porque Dios nos ha creado como seres sociales. Y entonces, en la medida que escuchamos el Evangelio, en la medida que nos sentimos atraídos por la Iglesia, pues lo mismo que ocurre en cualquier organismo de la sociedad, hay unas normas de funcionamiento. Y cuando estas normas no se cumplen, pues aparecen tormentas, aparecen tempestades, que lo único que hacen es ocultar los intereses, las verdaderas intenciones, ¿no?, de lo que ocurre ahí. Pues en el cuerpo de Cristo entendemos que aquellos que nos sentimos atraídos por Jesús, hemos vivido una entrega inicial, ha habido un primer tiempo en el que, sin saber muy bien por qué, nos sentimos atraídos por la figura de Jesús, hemos empezado a leer la Biblia, hemos empezado a orar, y poco a poco hemos ido disfrutando, hemos ido sintiéndonos bien, hasta el punto de que hemos ido necesitando. Pero cuando eso va menguando por los afanes, por las obligaciones, unas creadas y otras añadidas, pues entonces, lógicamente, se produce, diríamos, un pequeño enfriamiento, ¿no? Y, lógicamente, empiezan, diríamos, los problemas como los que tuvo Corintios, ¿no? Porque algo que nos caracteriza a alguien que sigue a Jesús es entrega hacia los demás. Pablo insiste, con mucha ironía, como veis, con mucha ironía. Porque ya es como que hubo momentos donde Pablo también estaba un poquito desesperadillo, viendo que encima los hermanos que estaban ahí se habían dejado seducir por cosas, vamos a decir, de poco fuste, de poco calibre, Ellos habían visto el testimonio de Pablo. Ellos habían vivido incluso, por ejemplo, para que os hagáis una idea, a estas alturas los hermanos de Corinto sospechaban de Pablo porque les había salido gratis. O sea, Pablo no fue carga para ellos. Y como pasa en la vida práctica, cuando las cosas nos resultan gratuitas, no las valoramos. ¿No os ha pasado alguna vez en la vida que os regalan algo
Y un día eso se pierde, se extravía o se daña y dices, oh, qué pena. Pero como eso se haya supuesto un coste, un sudor, un sufrimiento, entonces sí que duele. Y estos hermanos echaban en cara a Pablo el tema económico. Pablo con ironía les pide perdón porque no recibió ofrendas de ellos. O sea, en definitiva, estamos hablando de un tema bastante carnal, ¿no? Porque no podemos permanecer en el cuerpo de Cristo sin amar. Sin amar. Todos sabemos lo que es amar, por ejemplo, a un ser querido. Cuando amamos a un hijo, cuando amamos al cónyuge, cuando amamos a la mamá, estamos pendientes de las cosas buenas. Las cosas que no nos gustan tanto las vamos dejando para atrás. Pues ocurre lo mismo cuando estamos con Dios. Nos quedamos con la parte más importante, que es la entrega de Dios, las promesas de Dios, y el resto, las vivencias que vamos teniendo con aquellos hermanos y hermanas que están cerca de nosotros, entendemos que eso tiene que pasar a segundo lugar. Porque si no, no se explica. Señor, te amo, Señor, te busco, Señor, y luego hay cierto enojo, cierta fricción con otros hombres y mujeres que también buscan al Señor, ¿no? Por eso decimos que amamos a Dios y chocamos con personas que también aman a Dios. Esto no es posible. Esto no es posible. Porque cuando somos añadidos al cuerpo de Cristo, una vez que nos estamos alimentando de la palabra, tenemos que experimentar lo que hemos aprendido. O sea, sabemos que si aprendemos un idioma, lo tenemos que practicar. Eso lo entendemos muy claro, ¿verdad? O sea, todo lo que aprendemos, si no lo practicamos, como que se va olvidando, diríamos, ¿no? Y claro, ¿dónde aprendemos? ¿Dónde experimentamos? ¿Dónde hacemos prácticas? Ahora que está tan de moda eso, de hacer prácticas. Pues las cosas de Dios se hacen prácticas primeramente entre los hermanos. Por ejemplo, a veces entendemos que tenemos que compartir el Evangelio a otros. Tenemos que hablarles a los compañeros de trabajo, a los vecinos, a la familia, a las personas que están en nuestro camino. Queremos hablarles de las cosas de Dios. Pero muchas veces nos vamos dando cuenta que como ocurren cosas con mis hermanos, es como que no hay ese fuego, no hay esas ganas. Y claro, ¿qué ocurre? Que dejamos de hacer nuestra tarea, nuestra principal tarea. A veces pensamos que la iglesia es como un cine. Cuando uno va al cine, va a olvidarse, va a ver una película y ya está. Pero la iglesia local no es un cine. Aquí no venimos a ver. Aquí venimos a experimentar lo que el Señor nos está enseñando. Aquí venimos a aportar. Dios ha puesto capacidades, la Biblia llama dones y talentos, para hacernos bien unos a otros. Por ejemplo, una de las cosas paradójicas que a mí me impactó, hace unos años aprendí que, creo que ya lo expliqué en alguna ocasión, uno de los mejores dibujantes que trabajaba para Disney era cristiano, se congregaba en una iglesia, pero los hermanos no sabían de su oficio, no sabían de su arte, no sabían de sus características.
no sabían que él entendía esas cosas. Porque esa persona solamente iba, veía, escuchaba y se iba. Hasta que algún día alguien se enteró y digo, pero tú nos puedes ayudar, necesitamos hacer... Bueno, yo me dedico a eso, yo vivo de eso. Obviamente eso es triste, ¿no? Pero no es infrecuente. Por eso a Pablo llegaron a cuestionarle. Aquellas personas que llegaron a los pies de Cristo por medio de Pablo se olvidaron de eso. Por eso es importante que no olvidemos nuestro pasado. Cuando estamos en las cosas de Dios, entiendo que la mayoría hemos llegado a las cosas de Dios porque alguien nos ha compartido. Es importante ser agradecidos, porque es una manera de decirle a Dios, Señor, gracias. Gracias por esta persona que tú pusiste en mi camino, ¿no? Porque vosotros creéis que si ponemos Biblias en las puertas de las casas, va a haber personas que entreguen su vida al Señor al abrir eso como el que abre un calendario. Igual alguna habrá, Igual alguna habrá, porque el Señor es poderoso y hace milagros. Pero sabemos que muchos no van a ser así, porque las personas necesitamos ver un testimonio, ¿no? Los corintios vieron en Pablo testimonio de entrega, porque Pablo dice en Corintios que él mismo trabajaba, se sostenía y cuando estaba con los hermanos sacaba tiempo también para estar con los hermanos. Pablo les tiene que decir, yo me he entregado a ustedes para su bien, para vuestra edificación. Porque como hemos leído, yo no busco lo vuestro, yo lo que busco es vuestro corazón. Busco que conozcáis a Dios. Pero claro, esas personas perdieron el rumbo. Siempre que alimentamos una queja, siempre que nos fijamos en algo que no nos gusta, ya se empieza a formar una bola de nieve. Una bola de nieve que nos va a sacar de ahí. Hemos leído que aquí se habla de contiendas. Hemos leído de celos, de iras, de enojo, de disensiones, de calumnias, de murmuraciones. Y claro, estas palabras sabemos que las llevamos, diríamos, en nuestra naturaleza humana. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, cuando yo me enojo, también cuando estoy más tranquilo me pregunto, Señor, ¿dónde está mi naturaleza espiritual? Porque la palabra nos recuerda que uno de los resultados de la venida de Jesús a este mundo es que Él nos da, recordaos, después de morir, cuando dice, me tengo que ir, pero os enviaré al Espíritu Santo. Al venir el Espíritu Santo a nuestras vidas, recibimos frutos. Todos conocemos Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Por eso a veces cuando pedimos paciencia tienen que venir pruebas. O sea, la paciencia no brota sin más. Entonces, en este caso, como creyentes, también recibimos gozo. Hasta el punto de que, como cristianos, cuando nos toca vivir tiempos difíciles, nos aferramos a la promesa de que hemos sido creados para el gozo. Porque si el Espíritu Santo ha puesto en nosotros también gozo, tenemos que apropiarnos de él. Por eso Pablo nos recuerda que el gozo forma parte de una vida cristiana. Hemos escuchado a lo largo de esta semana, ¿no?, cuando estábamos con otros hermanos, cómo lamentablemente muchas personas confunden el gozo con que te vaya bien, con que estés siempre contento, con que no tengas problemas. Y claro, eso es un error.
Eso es un error. Eso solamente es válido para aquellos que no tienen esperanza, para aquellos que descansan en sus posesiones, en sus familias, etcétera, etcétera. Pero sabemos que todo eso tiene una vida breve y corta, ¿no? Nosotros sabemos que cuando estamos juntos como pueblo, el Señor pone y aviva el gozo en nuestros corazones. Pero estamos hablando también de una actitud. Una de las oraciones que es importante que tengamos es: Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Porque aquí vemos muchas cosas que no vienen como cuando se abre un perfume, sino que leemos y lo primero que tenemos que decirle es: Señor, yo también quiero esto para mi vida, porque si tú esto lo traes es porque está a nuestra disposición. Por tanto, aumenta mi fe. Estamos hablando de actitud. Actitud. Hay una canción que algunas veces, no sé si aquí la hemos cantado, es algo así como dice: estoy alegre, ¿no? Y claro, hay veces que uno puede estar: estoy alegre. Y muchas veces dices: bueno, imagínate, traes a una persona para que conozca a Cristo, te ve cantar así y dice: wow, ¿dónde me he metido? ¿A dónde me has traído? Con la cantidad de sitios que hay. Estamos hablando de una actitud, y normalmente las actitudes en la vida son contagiosas. Fijaos, incluso la sociedad, cuando quiere hacer algo, por ejemplo, cuando quiere risas, llama a un payaso. Cuando quiere rollos, decimos esos ambientes que ellos llaman buen ambiente, llaman cuentacuentos. ¿Entendéis? O sea, la misma sociedad crea ambientes superficiales. Nosotros tenemos a disposición los frutos del Espíritu Santo. Tenemos que pedirlos por fe, desarrollarlos. O sea, dentro ya están. Porque aquellos que le hemos dicho al Señor: quiero conocerte, hemos recibido eso. Está dentro de nosotros. Pero tenemos que pedir fe para desarrollar esa actitud, para anhelarlo. Porque sabemos que a veces nos equivocamos, pero nos arrepentimos. Y cuando nos arrepentimos, la palabra dice que en los cielos hay gozo. Los ángeles se gozan cuando una persona que la Biblia llama pecador, o sea, alguien que no conoce a Jesús, o sea, la persona que no conoce a Dios, lógicamente lo que hace es cosas contrarias a lo que a Dios le gusta, ¿no? Entonces, esa persona, para llegar a los pies de Cristo, pues necesita la intervención del Espíritu Santo. Por eso es lo que llamamos arrepentimiento. Cambio de actitud. ¿Cuántas veces como cristianos decimos: Señor, yo quiero aprender esto. Señor, yo quiero, dame esto otro. Pero lo pedimos aquí. Por eso es tan importante que oremos y insistamos al Señor. Primero para que nos lo creamos nosotros. Porque el Señor no es olvidadizo. Cuando yo aprendí la diferencia entre orar y clamar, creo, bueno, ya os lo he dicho en alguna ocasión, yo hace años no entendía cómo veía a hermanos que estaban orando, y para que me entendáis bien, sus palabras, su carga en esos momentos era, diríamos, de un voltaje que yo no entendía.
Incluso al principio yo mismo decía, Señor, ¿por qué habla así contigo? Si cuando habla conmigo no habla así. Sencillamente no lo entendía. Me quedaba ahí. Hasta que aprendí lo que es el clamor. Así como en la vida práctica, cuando queremos algo, lo pedimos. Cuando queremos algo de nuestros seres queridos, lo insistimos. El clamor va en esa línea. Cuando estamos delante del Señor y pedimos algo con esa fuerza, con esa energía, donde le estamos diciendo al Señor realmente, Señor, estoy desesperado por esto. Y el Señor dice, bien, por fin estás entendiendo. No sé si os ha pasado alguna vez ir por la calle y que hay un grupo de personas. ¿Me dejas pasar, por favor? No, así no. Así no te van a dejar. No, ¿no os ha pasado alguna vez? Vais por un lugar donde hay mucha gente y te quedas así. ¿Me dejas pasar, por favor? No, así no. Así oramos muchas veces nosotros. Así muchas veces nos dirigimos al Señor. ¿Me dejas sitio, por favor? Gracias. Bueno, sobre todo pasa mucho en este pueblo, cuando la hostelería que va llenando las aceras, ya me entendéis, calle Mayor, hay lugares donde no puedes pasar, porque se han extendido. Y seas hombre, seas mujer, lleves niños, estés embarazado, es igual, no te van a dejar pasar. Entonces tienes que pedir, sin faltar al respeto, ¿no? Entonces, el Señor quiere llevarnos a ese punto, cuando clamamos, de llegar a ese punto donde estamos realmente diciéndole, Señor, necesito eso. Señor, por ejemplo, Señor, aumenta mi fe. Sí, pero primero nos lo tenemos que creer. ¿Qué estamos pidiendo al Señor? ¿Para qué quiero fe? ¿Solo para entender? Sabemos que tenemos muchos motivos para dar gracias a Dios. Sabemos que si miramos en otras direcciones, vemos mucho sufrimiento. Eso es cierto, porque hay mucha gente que no conoce a Dios. Incluso muchos que se llaman cristianos, están atascados en algunos hábitos, en algunas costumbres, y no pueden desarrollar, por ejemplo, fe del consuelo, fe de cuando están en problemas pedir ayuda al Señor en vez de a personas. Sabemos que es difícil gozarnos en medio de situaciones difíciles, pero lo vemos en la Biblia que es posible. Y también escuchamos testimonios de personas que te explican en medio de su sufrimiento que es posible. Es difícil de entender, pero es una realidad. Tenemos que aprender, yo también estoy aprendiendo, que las circunstancias que me tocan vivir, eso no puede ser el termómetro de mi vida espiritual. Hermanos, es un error cuando estoy mal no venir a estar con los hermanos. Es un error. Y un error muy grave. Me consta que hay mucha gente que va a trabajar, aún, vamos a decir, con un poquito de malestar, vamos a decir, con alguna décima de fiebre, porque tienen desarrollado el sentido de la responsabilidad. Otros me dirán, me van porque si no, no les pagan. Cuando estamos mal y venimos a estar con los hermanos, ahí vamos a recibir
la bendición de los atributos de Dios. Por ejemplo, si estás mal y voy a estar entre los hermanos, seguro que el Señor va a utilizar a alguien para animarme, para consolarme, porque así como tú en tu casa, entiendo, doy por hecho, que le estás diciendo al Señor, Señor, ayúdame, estoy así, estoy asá, por favor, ten misericordia de mí. Así como tú estás haciendo eso, hay otros hermanos nuestros que en su casa le están diciendo al Señor, Señor, quiero ser un vaso útil para ti, quiero ser de bendición para otros. Y Dios va a usar eso, Dios va a usar eso. Por eso, si venimos aquí solamente cuando estoy alegre, pues vamos a tener esa carencia de que no vamos a aprender en nuestras propias carnes lo que es el consuelo de Dios, ¿no? Por ejemplo, acompañarme al Salmo 28. Salmo 28. En el Salmo 28, versículo 7. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Con mi cántico lo alabaré. Para vivir estas palabras, lógicamente, hay que estar mal. Aquí habla de fui ayudado. Si fui ayudado es porque necesité ayuda. Necesité ayuda, busqué al Señor y el Señor proveyó esa ayuda. Después hay un agradecimiento, dice, se gozó mi corazón. ¿Qué hacemos nosotros muchas veces? Tenemos un problema, se nos resuelve ese problema y ya se nos ha olvidado. Y ya se nos ha olvidado. Y entonces el Señor permite que venga otro. Distinto. Porque el Señor sabe que si nos da de comer siempre lo mismo, nos cansamos. Queremos el plato diferente. Y el Señor hasta en eso, hasta en las pruebas, busca la diversidad. Y dice, con mi cántico lo alabaré. Porque no es lo mismo una alabanza de un corazón que sabe lo que es el socorro del Señor, que un corazón que no ha pasado por esa situación, ¿no? Dentro de... Vamos a ver, en 2 de Corintios... A ver, ¿dónde está aquí? Sí, en el mismo capítulo 12, en el verso 10, podemos leer, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muchas veces esto no entendemos. Dios tiene que permitir muchas veces situaciones donde no controlamos para entender lo que es la provisión de Dios. Hermanos, os vuelvo a recordar, es una bendición cuando escribimos, hermanos, pido oración por tal, por favor ayudarme. Amén. Pero también que escribamos, hermanos, el Señor me respondió así, 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 porque eso a los demás nos estimula, nos recuerda que el Señor responde. Necesitamos pasar por dificultades para aprender muchas cosas. Necesitamos pasar, para que me entendáis bien, auténticos problemas para experimentar
muchas de las promesas de Dios. Por eso a veces hemos llegado a pensar que la vida solamente es alegre cuando no hay problemas. Claro, esto es un error muy grande. Llegar a pensar que, pero ¿cómo? ¿Soy cristiano? ¿Me debería ir mejor? ¿Soy cristiano? ¿No debería tener estas luchas? Recordemos, la diferencia no está en si soy cristiano o no soy cristiano. La diferencia está quién me está ayudando ahí. Cuando no conocemos a Cristo, pues dependemos de nuestra cabeza o del sálvese quien pueda. Pero cuando conocemos a Cristo, aprendemos, Señor, no puedo más. Señor, ayúdame. O me ayudas o reviento. Porque el Señor quiere llevarnos muchas veces ahí. Por eso, gozarse es una actitud. Y por eso tenemos que pedir fe para vivir esa actitud. ¿Falta fe? Pidámosla. No vale decir, no, yo soy tímido. No, eso es un invento de los psicólogos. No, yo soy deprimido. Son inventos de la ciencia. ¿No os habéis dado cuenta que en la Biblia no viene esa palabra? Buscar traducciones. No aparece esa palabra. Esos son términos que se han acuñado estos últimos tiempos porque los especialistas no saben qué hacer con las personas. Por eso ahora se habla hasta depresión en los niños. Cuando yo era niño no conocíamos esa depresión. Perdón, no conocíamos esa palabrita. No se llevaba. Por eso, hermanos, debemos esforzarnos en esta dirección. Así como nos esforzamos para las cosas que tengo hambre, busco dónde hay para comer. Tengo frío, busco qué ropa ponerme. Etcétera, etcétera, ¿no? Esforcémonos en esta dirección. No esperemos solamente a llegar a la situación donde no me siento bien. Porque cuando esperamos a esos tiempos, las emociones se adueñan de nosotros. Y las emociones están muy relacionadas con el corazón, con los sentimientos y lógicamente pelean mucho contra el Espíritu Santo. Pidamos al Señor valentía. Por ejemplo, vamos al libro de Sofonías. A ver, es de los últimos libros del Antiguo Testamento, después de Habacuc. Sofonías. A ver, capítulo. Sofonías, capítulo 3. ¿Tenemos? Despacito, es un libro que cuesta. Porque además es pequeño, tiene poquitos capítulos y seguramente no lo habremos leído muchos. Capítulo 3 de Sofonías, fijaos lo que dice el versículo 17. El Señor está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará por ti con cánticos. De este texto también hay una hermosa canción. Y ciertamente para cantar esto, uno tiene que pasar por mucha presión. Uno tiene que pasar por situaciones donde no controlamos. Hermanos, seamos honestos. Cuando controlamos, es muy difícil consultar con Dios. Porque nuestra naturaleza nos hace que muchas veces decimos, me sale, me brota, pero el Señor quiere que aprendamos
a consultarle. Bueno, todos sabemos que cuando hacemos las cosas en la vida sin preguntar, a veces hay problemas. Yo en mi familia tengo personas que tienen costumbre que cuando van a alguna ciudad buscan una calle y buscan 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 y tardan un montón. Una vez acompañé y a la hora yo me desesperé y le dije, oye, ¿qué te parece si preguntamos? A veces los cristianos somos así. Cuando nos sentimos bien, no preguntamos, no consultamos, no llevamos al Señor lo que estamos haciendo, ¿no? Por eso estamos hablando, el gozo como actitud. Tal vez no has empezado bien el año, porque todo sigue igual, más de lo mismo, pero recordemos, podemos clamar al Señor para que este gozo sea una realidad. Y tal vez el Señor nos va a hacer entender que mucho de lo que vivimos y hacemos seguramente es vanidad. Acompañarme al libro de Hechos. Hechos, a ver, capítulo 20. A ver, 20. Fijaos lo que dice el versículo 24 dentro de Hechos 20. Capítulo 20, verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí hay un detalle que tal vez muchas veces no nos damos cuenta, o yo por lo menos no me daba cuenta, cuando dice que acabe mi carrera con gozo. O sea, no podemos hacer las cosas de cualquier manera. El Señor demanda una calidad. O sea, esa actitud de gozo no solamente es esa alegría de sentirte bien, vamos a decir, descansando y confiando y disfrutando de lo que el Señor me está enseñando, me está bendiciendo, sino que también eso debe pasar, diríamos, al ámbito práctico, ¿no? Por ejemplo, muchas veces esa manera en la que hablamos unos con otros, los temas que están en nuestra boca, hermanos, analicemos qué temas son en nuestras conversaciones. A veces parece que nos estamos desahogando nada más. A veces parece que estamos sacando nuestros temores nada más. Hay una parte que sí tenemos que hacer, pero el Señor quiere enseñarnos a que primero se las llevemos a Él. Porque cuando llevamos nuestro dolor, nuestro temor, nuestra preocupación a Él, tal vez cuando esté con los hermanos va a poder brotar de mi boca algo donde haya gozo, algo donde esté explicando o dando testimonio, pues mira, tenía esta situación y el Señor me abrió esta puerta. Qué bueno, gracias Señor. Ahora entiendo que tú eres el Dios de los milagros.
porque eso nos hacemos bien unos a otros. A veces parece que tenemos que leer historias misioneras para creer que Dios hace milagros. Y nos olvidamos que Dios hace milagros en nuestras vidas. Hermanos, seamos valientes. Si queremos ser obedientes, para ser obediente hay que ser valiente. Porque por naturaleza humana, la obediencia viene en base a un interés. Entonces, como el Señor nos exhorta a determinadas cosas, amar, bendecir, ser compasivos, o sea, todas esas cosas, para llevarlas a la práctica, primero tenemos que ser valientes. Y si van engrasadas con el gozo, va a ser más posible llevarlo a la práctica, ¿no? Sabemos que hay muchas personas que aún no conocen al Señor. Muchas. Vemos a muchas personas tristes, vemos a muchas personas... Problemas. Ay, porque mira esto, ay, porque mira el otro, ay, mira cuánto llueve, ay, mira qué calor, ay, mira qué... etcétera. Problemas. ¿No conocen a Dios? Nuestro gozo puede influir en esas personas. Porque os aseguro que las personas de la calle no se quejan en todos los sitios. Se quejan donde tiene un ambiente de queja. Y hay veces que nuestra presencia no ayuda a eso. Nosotros tenemos que pedirle al Padre valentía para que allí donde estemos, si hay alguien que va a sacar algo feo y no somos capaces de, no voy a decir cortar, no voy a decir cállese por favor, que no he venido a eso, no. Pero nuestro testimonio ha de acompañar a que esa persona se dé cuenta que seguramente le vamos a decir algo para animar. Porque, hermanos, ante una situación fea, mínimo podemos escuchar y decirle, mira, ¿quieres que ore por ti? Atrevámonos, hermanos, atrevámonos y nos vamos a sorprender. Porque para que otros crean, necesitan ver a los que creen. Se habla de un filósofo muy famoso que decía, ¿podría creer en el Redentor si sus seguidores parecieran redimidos? Y eso es una triste realidad. A veces pedimos, Señor, tráenos visitas. ¿Cómo las vamos a recibir? ¿Cómo las vamos a recibir? ¿Qué temas van a escuchar? Ese filósofo fue dañado por testimonios. Parece que en su entorno cercano había cristianos y su testimonio más bien les dañó. A veces tal vez hemos llegado a pensar que el gozo surge pulsando un botón, porque ahora como todos estamos conectados a los aparatos, hermanos, dejémonos llevar por el acto de amar. Dejémonos llevar pensando en que Dios nos amó, Dios nos redimió, y cuando pensemos en la muerte, en la resurrección, inevitablemente vendrá gozo a nuestro corazón, porque brotará el agradecimiento. Dicho de otra manera, no necesitamos solamente acordarnos un día al año del sacrificio de Jesús.
sino los 365 días. Y estamos terminando. ¿Por qué no somos valientes y le pedimos al Espíritu Santo? Llénanos hoy de ti mismo, para que podamos conocer nuevamente el gozo de ser tuyos y podamos convertirnos en vasos útiles para que otros experimenten lo que es el gozo, ¿no? Recordemos, estamos aquí para que otros conozcan a Jesús. Tal vez trabajas en un taller, tal vez trabajas en un supermercado, tal vez trabajas en una casa limpiando. No eres mecánico, no eres persona de limpieza, no eres cajero, eres un hijo de Dios disfrazado de mecánico, disfrazado de mujer de limpieza, disfrazado de cajera. Porque nuestra tarea no es solamente estar allí. Nuestra tarea es aprovechar esas oportunidades para que esas personas que estén allí, mínimo, sepan quién es Jesús. Si hacemos eso, estamos obedeciendo la palabra. Porque cuando no somos capaces de dar ese paso, solamente nos estamos quedando con la salvación que hemos recibido. Nadie cuestiona eso. Pero cierra tus ojos y piensa por un momento. La palabra nos recuerda que la salvación nos ha sido dada para sucesivamente compartirla con otro, compartirla con otro, compartirla con otro. No sé cómo está tu corazón en esta mañana. Tal vez desconoces lo que es el gozo. Tal vez pensabas que gozo y estar contento es lo mismo. Siempre estamos aprendiendo. Yo aprendo cada día. Descubro cosas nuevas cada día. Últimamente le digo mucho al Señor, Señor, hay muchas cosas que no entiendo. Hay muchas cosas que no comprendo. Pero quiero ser valiente. Quiero ser obediente. Quiero pagar ese precio que tú pides a aquellos que quieren seguirte. Piensa, ¿no te gustaría disfrutar del gozo? ¿No te gustaría poner a disposición tuya ese gozo que ya está en ti? Porque tienes al Espíritu Santo. Entiendo que un día hablaste con el Señor. Entiendo que un día sentiste la llamada del Señor. Y por tanto, tienes al Espíritu Santo. Tal vez no conoces a Dios. Tal vez te atrae la idea del gozo. Y tal vez te gustaría tener gozo. Allí donde estás, dile a Dios, Señor, yo quiero ese gozo. Dios, yo quiero ese gozo. Dame ese gozo. Dile al Señor, dame ese gozo. Porque cuando buscamos al Señor, Él nos va a responder. Recuerda, nadie te está viendo, nadie te está escuchando. Aprovecha ese tiempo y dile a Dios, yo quiero ese gozo. Porque nuestro Dios sorprende. Cuando le pedimos algo, nos da más. Nos da más.
Por eso estamos aprendiendo a decirle, Señor, te necesitamos. Porque hemos experimentado y estamos experimentando cada día que nuestras vidas están en las manos de Dios, que nuestra vida es un milagro y queremos cantar que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, no nuestra cuenta corriente, no nuestro trabajo, no nuestra familia, porque todo eso es un préstamo y con el debido respeto, a su tiempo tal vez se te va a ser quitado. Pero el gozo del Señor es para siempre. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad desarrollarlo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el apóstol Pablo, Señor, por su ejemplo de entrega, por su ejemplo de sacrificio. Señor, reconocemos que la palabra sacrificio no nos gusta mucho. Reconocemos que nuestra tendencia siempre es más bien a ser negativos. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Porque te necesitamos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús.